Buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar en nuestra lectura de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Hoy vamos a finalizar este capítulo desde el versículo 22 hasta el 36. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos, y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Verso 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Una cosa que notar es en esta porción es que no todos los discípulos de Juan se hicieron discípulos de Jesús. Hubo unos que se quedaron con Juan el Bautista. Algunas personas tal vez buscan puntos de desacuerdo y tratan de sembrar semillas de discordia, descontento o hasta duda mismo. Quieren sembrar duda. Eh, Juan el Bautista, cuando se da cuenta de esta discusión, de esto es lo que está pasando, ellos querían, lo que estaba pasando aquí, querían como que causar una duda, discordia, como tratar de dividir. Y fue muy sabio de parte de Juan el Bautista terminar esta discusión teológico hablando de su devoción a Cristo. Él no se enfocó en su ministerio, él no dio lugar a los celos, no dio lugar a estorbar, a tratar de darse la atención a él, sino que puso toda la atención hacia Cristo, como lo había hecho cuando él decía: viene uno tras mí que bautizará con el Espíritu Santo y fuego, pasando Jesús, ahí he aquí el Cordero de Dios. Y él mantuvo esa devoción a Cristo, y esto podemos nosotros aprender de su ejemplo, de ser personas apasionados por Cristo, queriendo apuntar todos hacia Cristo. Porque un problema que veo mucho es muchas veces queremos, o muchas veces las personas quieren que su ministerio sea conocido, y eso no es lo importante, ¿no? ¿Qué ministerio tienes y que seas conocido? Eso no es importante, porque hacemos lo opuesto de Juan el Bautista. Él decidió menguar, reducirse, disminuir. Y hoy en día muchos quieren exaltarse, levantarse, y eso no es lo que debe de suceder. Um, es contradictivo forzar a otros a creer como nosotros. No es eficiente, no es productivo. Es mejor hablarles a ellos acerca de nuestra entrega personal a Cristo, y de lo que Él ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Podemos testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Después de todo, ¿verdad? Especialmente si las personas te conocían antes de Cristo y te conocen ahora en Cristo, ¿cómo pueden refutar los cambios? ¿Cómo pueden refutar la diferencia que ahora hay en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces eso es importante tomar en cuenta, que Cristo sea exaltado, que apuntemos a Cristo, que hablamos de Cristo, lo que Él ha hecho en nosotros, las maravillas de Él, porque si algo hacemos bien, es por la gracia de Dios que está en nosotros, y que no se nos olvide eso. Eso es algo que aún yo debo tomar muy en cuenta. Versículo 26 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí. Recuerdan que esta palabra significa maestro. Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, en referencia de Jesús, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. Los discípulos de Juan el Bautista estaban confundidos porque la gente estaba siguiendo a Jesús y no a Juan. Imagínense, ellos tenían una admiración hacia Juan el Bautista, y viendo que la gente seguía a Jesús, estaban preocupados. Y es fácil que nosotros permitimos que los celos um,
estén en nosotros cuando, por ejemplo, el ministerio de alguien, un colega, amigo, conocido, empieza ¿verdad? A Dios empieza a bendecirlo y las personas empiezan a ir ahí. Sin embargo, debemos recordar que nuestra verdadera misión es lograr que las personas sigan a Cristo nuevamente y no a nosotros. Esto es un énfasis muy importante en esta escritura, en esta porción. Cristo tiene que ser el énfasis, no nuestra iglesia, no mis dones, no mi ministerio, no los talentos que hay en mí, sino más bien el poder de Cristo. Cristo tiene que ser exaltado, la persona de Cristo. ¿Cómo es que Cristo ha cambiado nuestra vida? Ese tiene que ser el énfasis. Entonces tenemos que cuidarnos de los celos, tenemos que cuidarnos de raíces de amargura, tenemos que cuidarnos de ser soberbios, de ser altivos, de creernos mejor que otros. Y a mí me ha sucedido. Yo no voy a actuar como que nunca me ha pasado. Me ha pasado y si yo no tengo cuidado me volverá a pasar. Entonces eso es importante tomar en cuenta. Verso 27 nos dice, respondiendo Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Por qué Juan el Bautista siguió bautizando después de que Jesús entra en la escena? ¿Por qué no se convirtió él mismo también en discípulo? Yo creo que Juan da una buena explicación de que Dios le encomendó una misión, le dio un trabajo que hacer y claro, él tenía que continuar en esto hasta que Dios le dijera o lo llamara a hacer otra cosa, pero él fue llamado a preparar el camino del Señor, a convertir que los corazones de las personas se convirtieran hacia Cristo cuando viniera el Mesías. El propósito principal de Juan era conducir la gente a Cristo. Esa era su misión principal. Era la voz que clamaba en el desierto, preparando el terreno, el camino de aquellos que iban a creer en Cristo. Aunque Jesús ya había comenzado su ministerio, Juan podía seguir guiando a la gente a Jesús. Por eso en la escena los discípulos de Juan, pero mírate, los demás se están yendo con Jesús. Él dijo, hey, recuerden que yo les dije, yo no soy el Cristo. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Mira, verso 28 dice, vosotros mismos me sois testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha cumplido. Ahora, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, el novio, Jesús es representante del novio, el amigo del novio es representa a Juan el Bautista. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Apunta, lleva a las personas hacia Cristo y los creyentes son la esposa. Y Juan el Bautista está empujándolo en ese momento que le siguen a él hacia Cristo. Y entonces es importante tomar esto muy en cuenta. Ahora sigue diciendo el versículo 30. Es necesario que él, hablando de Jesús, que él crezca y que yo disminuya. Es importante que Cristo crezca, que Él sea levantado en alto, que mi énfasis, mi enfoque, el centro de lo que yo hago, por ejemplo, los pastores o las iglesias, el centro tiene que ser Cristo. Ahora, hay dos tipos de cosas sucediendo. Una de dos, las personas son el centro y creen que Cristo está para darles como una varita mágica todo lo que ellos pidan y declaran y decretan, y no es el caso, al contrario. Lo que debe de surgir, lo que debe de estar sucediendo es que Cristo tiene que estar en el centro en la cual nosotros nos sometemos a su señorío, nosotros nos sometemos a su voluntad y somos doulos de Cristo, somos esclavos de Cristo, porque Él nos compró la libertad en agradecimiento y en gratitud a lo que Él ha hecho. Nosotros nos damos, nos entregamos al servicio de Cristo con todo el corazón.
Él nos dio libertad, pero en agradecimiento por esa libertad, nosotros con mucho gusto estamos dispuestos a seguir y servir a Cristo. Entonces es necesario que Jesús crezca y que yo mengue. Y esta es la actitud que nosotros tenemos que tomar si estamos en el ministerio, si estamos tal vez alguien que esté en el pastorado, alguien que es evangelista, alguien que es maestro, alguien que sea líder de alabanza, tenga un puesto de liderazgo, diácono, anciano en la iglesia. Nosotros debemos menguar, reducirnos, que Cristo en todo momento sea exaltado. Dios no comparte su gloria con nadie. Toda honra y gloria le pertenece a Dios. Si oras por alguien y Dios lo sana, recuerdan que no fue nuestra oración, no fue porque pusimos nuestras manos, sino el poder de Dios obró. Si, por ejemplo, invitas a alguien a la iglesia o hablas a alguien de Cristo, les compartes el evangelio, y eso es lo más importante. La invitación a la iglesia, eso es bueno, no hay nada malo en eso. Lo más importante es presentarles el evangelio, y ahí es donde fallamos muchas veces. Queremos, oh no, es que yo no quiero, mira, predica, háblales el evangelio, preséntales el mensaje del evangelio, y créeme, Dios es el que hará la obra, Dios es el que puede obrar para salvación. Pero también quiero que tomemos en cuenta la disposición de Juan. Él estaba dispuesto a menguar en importancia. Él no le importó que Jesús empezaba a ascender y él empezaba a descender. No, él no le importó. ¿Por qué? Porque esto mostró su humildad. ¿Qué es lo que necesitamos o necesitan los ministros, los predicadores, los pastores, los que están enfrente? Necesitamos humildad. Ser humildes. Ser personas que no se van a elevar, no se van a creer la gran cosa o se van a pensar mejor que todos. No, debemos humillarnos y ser humildes y ser personas, ¿verdad? Sumisas a la voluntad de Dios. Que algo sucede, Dios obra poderosamente a través de nuestra vida, que nosotros sepamos de todo, con toda certeza, eso es de Dios, no vino por mí, yo no hice nada, Él es don de Dios, es regalo de Dios, es obra de Dios. Simplemente soy un vaso, simplemente soy un instrumento el cual Dios está usando. Ahora, los pastores y otros cristianos pueden sentirse tentados a querer enfatizar más el éxito de su ministerio que a Cristo. Y eso es algo que no debemos hacer, es algo que no debemos permitir que suceda. Cristo tiene que tener la preeminencia, Él tiene que ser exaltado, levantado en alto en cada momento. Debemos cuidarnos de los que ponen más énfasis en sus logros en el reino de Dios, en vez de enfatizar el poder de Cristo. No, pues yo oré y tantas personas sanaron. Yo hice una campaña y tantas almas se salvaron. La cosa es esta, fue Cristo proclamado. Yo en una ocasión fui a un lugar donde vino un evangelista, se decía evangelista y realmente no predicó el evangelio. Hablaba todo menos de lo que debería de hablar y me entristeció bastantemente porque uno va con el deseo, las ansias, ¿verdad? De escuchar una palabra de Dios, ver cómo Dios quebranta los corazones y tristemente no predicó y al final no, porque yo tengo el radio y que yo tengo esto y que tengo lo otro y tengo tantos países y que tantas personas y que drogadicto, esto y lo otro, pero no había énfasis en la persona de Cristo, proclamando y exaltando a Cristo. Y tenemos que nosotros darnos cuenta que gritando, que vociferando, eso no es unción. La unción de Dios no requiere gritos, no requiere... Y yo no estoy en contra de una predicación o un predicador apasionado. Excelente, yo no estoy diciendo que tiene que ser monótono y no tener... No, pero hay personas que creen que gritando es unción. Eso no es unción. La unción de Dios rompe el yugo de pecado, la unción de rompe cadenas, quebranta los corazones y en ocasiones ni tienes que estar gritando, simplemente proclamar la palabra de Dios que es viva y eficaz. No vas a encontrar en las escrituras donde dice si tú gritas eso es unción, no, pero si tú proclamas la palabra de Dios fielmente, el poder de Dios se moverá de una manera poderosa. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros tomar
mucho en cuenta. Verso 31 dice, el que procede de arriba está por encima de todos. Recuerden que Cristo tiene la preeminencia, él estaba desde el inicio. Recuerdan Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra, y el que procede del cielo está sobre todos. El pueblo en general. Por ejemplo, en el versículo 32 dice, mira, lo que él ha visto y oído de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El pueblo en general rechazó el ministerio y mensaje de Jesús. Aun cuando era verdadero y digno de ser recibido, mucho cuando Jesús les hablaba fuertemente en sus enseñanzas, dejaron de seguir a Cristo y se llamaban discípulos. Muchos discípulos o disque discípulos se apartaron y uno de los discípulos se acerca a Jesús. Señor, se están yendo. ¿Y qué pasa en las iglesias cuando la palabra de Dios se proclama fielmente, se predica y Dios nos confronta, hermanos? El pecado que hay en nosotros, porque no vamos a actuar como que no hay pecados en nosotros, como que no hay cosas en las cuales estamos batallando, luchando, debilidades, o como que si no, ya desde que aceptamos a Cristo ya todo es un caminar tan lindo, ¿no? Hay lucha, hay prueba, hay batallas, hay estragos. Pero la gracia de Dios nos sostiene y su palabra limpia y taladra y purifica y santifica nuestro ser. Verso 33 nos dice, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. El testimonio de Jesús es confiable, porque Él vino del cielo. Hablaba de lo que vio, lo que el Padre le dijo que hablara. Yo solamente hablo lo que el Padre me dijo que hablara. Eso es lo que Jesús decía. Sus palabras eran las mismas de Dios. Recuerdan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Toda su vida espiritual de usted y el mío depende de cómo respondemos a una sola pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Si dices, bueno, Jesucristo creo que fue un buen profeta, un buen maestro. Hay religiones que creen esto. En el Islam, ellos creen que Jesús era eso, un buen profeta. Un buen profeta era. Pero Jesús era más que un profeta. Porque el que nomás lo acepta como profeta o un buen maestro está rechazando su enseñanza porque él mismo declaró ser el Hijo de Dios, incluso decir que él era Dios mismo. La esencia del Evangelio de Juan es la verdad dinámica de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que se dice y se repite una y otra vez en este Evangelio. La deidad de Cristo, la cristología, la teología acerca de la divinidad de la persona de Cristo. Entonces nosotros sabemos que Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías, el Salvador, el que fue desde el principio y seguirá viviendo para siempre. Verso 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Juan sabía que Jesús vino del cielo como el Hijo de Dios, y mientras él era un hombre mortal, mientras Juan era un hombre mortal y pecador que solo podía hablar de las cosas más sencillas acerca de la fe, las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Juan reconoció que él era humano. Él no era Dios. Él le dijeron, ¿eres el Cristo? No soy. ¿Eres Elías? No soy. Entonces dinos quién eres. Pero él apuntó hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba las palabras de Dios. Él tenía el Espíritu y no como los profetas lo tenían a cierta medida, ¿entiendes? Él lo tenía en toda su plenitud. El Espíritu que está sobre Jesús no era limitado, no era completamente de una manera completa.
no era según una cierta medida, no era plenamente completa. Versículo 35, ya para finalizar, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree, el que pone su confianza, deposita su fe en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesús dice que todo el que cree en él tiene. No dice que si se porta bien tendrá. No, dice el que cree en mí tiene. Desde el momento de creer, al nacer de nuevo, desde ese momento, la vida eterna viene a ser algo que nosotros recibimos de parte de Dios. La vida eterna se recibe cuando uno se une a la vida de Dios, la cual por naturaleza es eterna. Al nacer de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo. Así que la vida eterna comienza en el momento que usted y yo nacemos de nuevo. Esa es una enseñanza muy hermosa, preciosa, que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Entonces, recordemos, Cristo, que Él sea el énfasis en nuestras vidas, que apuntemos a Él, no a nuestro ministerio, no a nuestra iglesia, no a nuestro pastor, no a nuestros predicadores favoritos, a Cristo. Apuntemos a Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones y saludos para todos ustedes.